Bueno, son las 12:35. Un saludo a todos. No sé si empezamos ya. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, un saludo. Es un placer estar aquí hoy. Quería agradecer a la directiva de la Academia el encargo a colaborar en la organización de esta conferencia y agradecer a los compañeros que hemos trabajado en esto, que ha sido también un placer. Bueno, seguimos con sesiones tremendamente interesantes. Nos movemos ahora al campo de naturales y tengo el placer de presentaros hoy a Fernando Valladares. Fernando es profesor de investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y bueno, lo primero que quería decir es que es una persona muy conocida y muy reconocida internacionalmente por sus estudios del impacto del cambio global en los ecosistemas terrestres. Él dirige el Laboratorio de Ecología y Cambio Global en el museo, como decía, es también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene numerosos consorcios internacionales para trabajar precisamente en el impacto del cambio climático. Nos movemos ahora hacia una persona que nos va a comentar el impacto del cambio global, como decía, en ecosistemas terrestres y fundamentalmente en plantas. Él trabaja en mecanismos de tolerancia y de supervivencia en respuesta a condiciones ambientales que son cambiantes y también a condiciones ambientales extremas, es lo que él se ha dedicado, como decía, fundamentalmente en plantas. Él trabaja en interacciones fenotipo-genotipo, trabaja en plasticidad fenotípica, que bueno, se trata de cómo los seres vivos van a tener unos mecanismos que les van a permitir cambiar en respuesta bueno, pues a los cambios que se están encontrando. Como digo, muy relacionado con los conceptos anteriores también de resiliencia y de cómo los seres vivos responden a ella. Quería destacar que Fernando, como ya he mencionado, es una persona muy reconocida internacionalmente. Desde 2016 se encuentra entre el 1% de los científicos más citados del mundo. Tiene más de 400 publicaciones internacionales, algunas de ellas con consorcios internacionales tremendamente influyentes en el tema que tratamos hoy. Y quería destacar esto particularmente porque si es un científico de excelencia reconocido en el mundo, lo que Fernando también es una estrella de la comunicación. Esto yo quería recomendaros a todos que entréis en su página web, valladares.info, y también en los canales que él tiene, por ejemplo, un canal de YouTube y en distintas redes sociales que se llama La Salud de la Humanidad. Realmente es impresionante el trabajo que Fernando ha hecho y hace manteniendo bueno, un nivel de rigor científico y de actualidad en todas sus comunicaciones absolutamente excepcional. Y lo que es aún, yo no sé si más excepcional todavía, es la manera que él tiene de comunicar. Él es responsable de diversas iniciativas para comunicar justamente las bases científicas, porque eso es siempre muy importante en su personalidad, resaltar las bases científicas de los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, colabora asiduamente con medios de comunicación muy influyentes y de hecho ha conseguido algunos premios en ese sentido, por ejemplo el Climate Leader Award, siempre eso sí en la categoría de investigación y educación. Como digo, es una persona que afortunadamente puede ser muy influyente y de hecho veréis que es un grandísimo comunicador. Se dice de él que, bueno, si Fernando tuviera un programa en la televisión en prime time, seguramente la concienciación acerca del cambio global y de cómo tenemos que cambiar nuestro futuro, pues ya no sería un problema. O sea, la gente ya estaría bien concienciada por la forma en la que él tiene de comunicar. Como sabéis, vamos a pasar ahora a los minutos del vídeo que está pregrabado y después será el propio Fernando el que dirigirá, como hemos hecho hasta ahora, la discusión y pues las conversaciones acerca de su tema. El tema de Fernando, además, muy en consonancia con lo que hemos hablado hoy y también muy en consonancia con su forma de ver las cosas, es una nota de optimismo, porque él nos va a decir que sí, que creemos que todavía estamos a tiempo de salvar el planeta. Así que con esto os dejo. Muchísimas gracias a todos. Estoy disfrutando muchísimo. Es un honor estar aquí. Adelante, Fernando, cuando puedas. Gracias. Hola, hola, buenos días a todos y todas. Un placer. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Siempre es un desafío
decir algo ocurrente e interesante ante una audiencia tan, en fin, tan distinguida. La verdad es que impone y el desafío me lo he tomado muy deportivamente. Espero que os resulte interesante lo que he armado para este vídeo y luego estaré encantado de compartir con vosotros, bueno, pues las inquietudes. Algunas se alinean con la ponencia anterior, con algunas de las cosas que han ido saliendo y bueno, encantado. Quedo abierto luego en el debate y en las preguntas pues a vuestra mayor curiosidad por donde canalicemos las conversaciones, que son muchas, potencialmente hablando. Quería compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre si estamos o no a tiempo de salvar el planeta. Como veréis, mi postura es que sí estamos a tiempo, pero si no tomamos medidas urgentes y profundas, cada vez tendremos a nuestro alcance menos opciones. Vamos a estructurar la presentación en 3 secciones. La primera de un diagnóstico que nos permita resumir cómo están las cosas. Después una serie de acciones, una selección de acciones que podríamos y deberíamos tomar para acabar con una serie de razones para ser optimistas. En cuanto al diagnóstico, es interesante reflexionar las cosas que el ser humano hace sin querer. Por ejemplo, el ser humano no se lo propuso, pero ha conseguido cambiarle ya un par de veces el eje de inclinación a la Tierra. La primera vez con la presa de las 3 gargantas, que cambió el centro de gravedad del planeta, y con ello el ángulo de inclinación, incluso la velocidad de rotación. Los días son un poquito más largos. Y muy poco, pero apreciablemente. Poco después, con la fusión de los hielos del Ártico, se volvió a cambiar el centro de gravedad de la Tierra y volvimos otra vez de forma perceptible, medida sobre todo por herramientas de satélite, el eje de inclinación de la Tierra. Cosas con más consecuencias son, por ejemplo, que también hemos encogido la estratosfera, con los gases de efecto invernadero empujando, generando mayor presión desde la troposfera, y con la entrada de estos gases que se enfrían en la estratosfera, el resultado neto ha sido que desde 1980 se ha reducido en 400 metros el espesor de esta capa, y se calcula que se reducirá todavía otro kilómetro más para 2080. Y esto tiene consecuencias ya. Esto sabemos que va a afectar los tiempos de vida orbital, a la recuperación de naves y satélites, a los propios sistemas de navegación GPS y a las comunicaciones por radio. El trabajo de la Cham y colaboradores del año pasado revelaba que la biosfera quizá debería cambiar de nombre, porque ya no predomina la vida, ya no predomina la biomasa. En términos de masa, la masa creada por humanos, en plásticos, metales, ladrillos, grava, cemento, etc., fue creciendo de forma exponencial a lo largo de todo el siglo XX para que en el año 2020 se calcule que haya sobrepasado ya a la biomasa, a la masa de todo lo vivo en el planeta. Se pueden resumir en 3 las grandes amenazas que nos hemos autoinfligido. En primer lugar, la extinción rápida y decisiva de especies, la pérdida de la biodiversidad, la crisis de biodiversidad que afecta a un montón de servicios y bienes ecosistémicos. Por ejemplo, lo hemos notado recientemente con la COVID-19, su influencia negativa sobre las zoonosis y las pandemias. La contaminación en sus múltiples formas, nitrógeno, plástico, contaminación atmosférica, que mata indudablemente, y el cambio climático, la gran amenaza que está de fondo, que estaba antes de la pandemia, estará después de la pandemia y que debemos prestarle cada vez más atención. Sobre las pandemias, reflexionar que las zoonosis, las enfermedades infecciosas de origen animal, son actualmente más del 70% de las enfermedades emergentes, de las nuevas enfermedades. Han existido de siempre, especialmente desde el Neolítico, pero con la degradación ambiental, como vemos en el mapa superior, los puntos rojos indican el origen de los brotes emergentes de enfermedades infecciosas en el siglo XX. Vemos que en las zonas templadas de Europa y de Norteamérica, donde se estaba degradando intensamente los ecosistemas mediados sobre todo del siglo XX, de ahí surgían enfermedades infecciosas, y cuando nuestra capacidad de degradar los trópicos fue aumentando, nuestra capacidad logística, nuestro interés por las zonas tropicales, pues trajo consigo muchos riesgos de enfermedades infecciosas, como muestra el mapa de abajo. También sabemos que las zonas degradadas, ambientalmente degradadas, tienen fauna más peligrosa para nosotros. Una reciente revisión de Gibbs y colaboradores mostraba cómo, a medida que degradamos, pasamos de zonas de bosque o de ecosistema secundario a uno más gestionado y finalmente al urbano, disminuyen las especies de aves, de roedores, lo mismo podríamos decir para murciélagos y otros grupos, disminuyen las especies que no portan
virus o bacterias peligrosas, y aumentan las especies que sí lo hacen, las especies portadoras y de riesgo para zoonosis. Cuando nos enfrentamos a una pandemia, tenemos que ver que hay detrás todo un abanico de factores, la mayoría de ellos de carácter ambiental, en los cuales la degradación conlleva un riesgo de que salten esos patógenos y se conviertan primero en infecciones locales y finalmente en pandemias. La extinción de especies, la deforestación, el tráfico ilegal de especies, la manipulación de especies en condiciones pues poco sanitarias, el cambio climático, directamente o a través de los vectores, la introducción de especies exóticas, la pérdida de biodiversidad, la propia fragmentación de los hábitats, son todas cosas que se han documentado como incrementos en el riesgo de pandemias. Por supuesto, la globalización hace parte del trabajo amplificando estas infecciones. Sobre el cambio climático podríamos hablar largo y tendido. Es algo muy estudiado en los últimos 30 años y sabemos que cada vez batimos más récords. El 2020 se convirtió en el año más cálido de la historia, igualando al 2016, y 7 de los años más cálidos desde que podemos medirlo han ocurrido en la última década. En California se batió el récord de temperatura máxima en agosto, casi 55 grados centígrados. Y todos los días escuchamos en los telediarios y vemos en las noticias los impactos del cambio climático, las sequías, los riesgos de incendio, la subida del nivel del mar y tantas cosas que nos afectan. Hemos oído menos, pero es científicamente más preocupante, los llamados puntos de inflexión o tipping points, puntos en los cuales una vez se activan no hay control, no hay regulación. Son ciclos de retroalimentación positivas, por ejemplo, la fusión del permafrost, de los hielos de los suelos helados permanentemente congelados, que al fundirse por el calentamiento liberan gases de efecto invernadero y generan un ciclo de retroalimentación positiva con las temperaturas. Lo mismo ocurre con el albedo al fundirse la nieve y los hielos, que son blancos, afloran por debajo de ellos pues las rocas, el bosque o el agua del mar, que son más oscuras y absorben más radiación. Hay, como digo, 9 identificados que nos preocupan, y en concreto el de la circulación termohalina, el de la circulación, la cinta de transporte de calor que circula por todo el Atlántico, es muy preocupante porque afecta pues, a grandes procesos planetarios. Por ejemplo, los vientos alisios se han atenuado con esta cinta de transporte de calor, esta circulación termohalina también atenuada, y se calcula que en las próximas 3 décadas se disminuirá en un 30% la cantidad de polvo sahariano que llega al bosque amazónico. Un proceso imprescindible porque este polvo es la base de la fertilidad de ese bosque grandísimo que regula muchos procesos a nivel no solo de América del Sur, sino de todo el planeta. Tanto los ciclos del carbono como incluso el ciclo hidrológico y el propio clima están afectados por esto, que a su vez tiene que ver con procesos complejos como el aporte a través del Atlántico de fertilidad del desierto. El cambio climático mata directamente. 250.000 de personas se calcula que murieron el año pasado directamente por el cambio climático, y cuando nos vamos a las causas indirectas y vemos todas las áreas de nuestra actividad que se ven afectadas por el cambio climático, el número de personas fallecidas ascienden a decenas de millones. Esto es así porque el cambio climático, por un lado, genera un clima severo que causa muertes, pero sobre todo por toda la serie de alteraciones en el aire, la contaminación del aire con asmas y enfermedades respiratorias, la disponibilidad de agua, del suministro de comida, etc., ¿no? Y no olvidemos las migraciones forzosas. Más de la mitad de las personas que se mueven hoy en día en el planeta lo hacen forzados por un clima diferente, ¿no? La contaminación atmosférica es ya el cuarto riesgo más importante de funciones en el mundo. Más del 12% de las muertes totales se realizan o tienen lugar en las ciudades por respirar una atmósfera contaminada. Y la contaminación interacciona con otros procesos que nos amenazan, como la COVID-19. Un trabajo realizado a finales del año pasado estudiaba cómo un parámetro clave epidemiológicamente hablando, que es R, el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar, está significativamente asociado a las partículas 2,5, a las PM2,5, estas pequeñas partículas atmosféricas de contaminación. El calentamiento
dentro del cambio climático aumenta el riesgo de infecciones. Lo sabíamos desde hacía tiempo por aumentar la distribución de los vectores, por ejemplo, mosquitos y garrapatas, que el calentamiento favorece que se extiendan a zonas templadas y con ellos vienen enfermedades de los trópicos. Pero ahora un estudio reciente de Cohen y colaboradores muestra cómo el calentamiento puede favorecer en el equilibrio hospedador-huésped al patógeno, al parásito, porque tiene mayor amplitud térmica. En una revisión amplia de muchos patógenos y parásitos encontraron que la amplitud térmica es mayor en estos organismos que en el huésped y por tanto este delicado equilibrio se desplaza en favor del patógeno o del parásito. Por todos estos conceptos se habla de salud planetaria. La Fundación Rockefeller y la revista Lancet lanzaron el concepto hace 6 años y revelan básicamente la estrecha conexión entre el estado de conservación de los sistemas naturales y la salud de la civilización humana, así de rotundo. Y el programa de una salud, One Health, de las Naciones Unidas, se hace eco de la misma filosofía. Hablamos de límites planetarios. Rockström y colaboradores del Instituto de Resiliencia de Estocolmo hablaron hace algunas décadas de cómo poner una referencia a procesos planetarios que podían poner en riesgo a la salud si se sobrepasaban determinados valores, determinados límites. Se vio pues como el cambio climático estaba en color amarillo porque ya el riesgo era preocupante, pero todavía más preocupante, y por eso lo ponen en rojo, es la pérdida de biodiversidad, sobre todo la diversidad genética, o la contaminación por nitrógeno. La existencia de esta serie de límites, que son límites para la especie humana, para la seguridad de la civilización humana, ha traído pues mucho análisis de cómo intentar no rebasar esos límites, dónde están en primer lugar y cómo hacer para no rebasarlos. Una adición muy importante son los límites por dentro. Hemos hablado de los límites, digamos, externos, el techo ecológico que no deberíamos rebasar. Y por otro lado, Kate Raworth, por ejemplo, la economista británica, habla de los límites interiores, ese fundamento social que no deberíamos permitir que se degrade. Tenemos que mantenernos dentro de esos niveles sociales de educación, renta, justicia, participación, igualdad de género, vivienda, alimentos y agua, y por debajo de esos límites que no debemos exceder. Y por eso el modelo se le conoce como modelo de rosquilla o de donut, porque la humanidad se debe situar, o donde debemos aspirar a vivir es en ese espacio seguro entre los dos límites por arriba y por abajo. Bien, ya hay ciudades como la ciudad de Ámsterdam que lo está ensayando y pronto estaremos teniendo evidencias empíricas de si este modelo funciona, hasta qué medida funciona. También tenemos que descartar un concepto que ha perdurado durante décadas, según el cual, a medida que aumentaba la riqueza, aumentaba nuestra capacidad de proteger la naturaleza. Esto es claramente falso. No es así, no ocurre así. Wittmann y colaboradores en un artículo de Nature Communications el año pasado mostraban cómo a medida que sube el Producto Interior Bruto, a medida que sube la extracción de recursos globales, suben también la emisión de CO2 de combustible por quemar combustibles fósiles, y suben muchos indicadores de degradación ambiental. Así que lo que ocurre es que también aumenta la capacidad para convencernos de todo lo contrario. Las entidades financieras tienen mucho que decir en esto. Son arte y parte, no pueden ponerse de perfil, tienen que ser conscientes de su papel clave, de su palanca para la destrucción del medio ambiente. Se calcula, por ejemplo, se estimó que para 2019 casi el doble del Producto Interior Bruto de España se destinó a inversiones que destruyen la biodiversidad y que generan fuertes emisiones de gases con efecto invernadero. En el informe Bankrolling Extinction se ponen todos los detalles de las regiones del planeta, de qué actividades y la creación de infraestructuras, transporte, agricultura, dónde se iba ese dinero que favorecía la degradación ambiental. ¿Qué acciones tomar? Bueno, muchas, indudablemente, y se pueden organizar de forma más o menos sistemática, pero yo las he resumido o las quiero resumir en 4. Por un lado, el sistema socioeconómico o sistema económico. Ya son los propios economistas los que empiezan a decir que hay que quitarle peso a la economía. No hay que hacerle caso. Ellos mismos dicen que no hay que hacerle mucho caso a lo que digan los economistas. El Foro Económico Mundial habla con contundencia en los últimos informes del año pasado y de este año
que las amenazas para la economía no vienen de la economía. La economía no es una amenaza para la economía, es el medio ambiente, dicho por economistas, como Joan Martínez Alier y su economía ecológica y tantos otros. Por otro lado, tenemos que cambiar el modelo energético. Podemos irnos al extremo de la petrocalipsis de Antonio Turiel, un investigador del CSIC que documenta con todo tipo de datos y de información cómo el petróleo barato se acaba, cómo ya no podemos mantener el modo de generar energía que hemos mantenido durante las últimas décadas y esto puede llevar a o bien a un colapso abrupto o bien una transición, un desplome paulatino y aquí tenemos bastante que hacer, pero indudablemente hay que generar energía de otra manera. También hay que cambiar el modelo de empresa. Las empresas no pueden seguir aprovechando, como hacen en muchos casos, su posición de privilegio y liderar la política. Tenemos que volver a poner a la empresa detrás de las estrategias sociales y políticas. El modelo de empresa tiene que ser mucho más sostenible y, por ejemplo, Larry Fink, el jefe del IBEX, el fundador y propietario de BlackRock, el año pasado vetó a 4.800 directivos de más de 2.700 compañías al no entender que generan esos informes negativos sobre la sostenibilidad. El modelo de empresa está cambiando y hay que cambiarlo más todavía. Y por supuesto, abrazar este concepto que hablábamos antes de la salud planetaria, este programa de Una Salud, One Health, lo apoyan médicos y sanitarios de todo el mundo y con el arrope de muchos expertos, ecólogos, veterinarios, pero también mucha gente del mundo de las ciencias sociales. Un análisis breve, el ser humano es muy bueno reaccionando, adaptándose, pero muy malo previendo los problemas, anticipándose a los problemas. La prevención es un punto flaco y lo tenemos con la construcción de hospitales, tanto en la Comunidad de Madrid como en España, como en el mundo entero. Tenemos una tendencia a construir hospitales en lugar de evitar que la gente enferme. Tenemos el conocimiento, la ecología, la sociología y las posibilidades de planificación, pero no lo aplicamos para prevenir muertes evitables, enfermedades evitables. ¿Hay razones para el optimismo? Hay muchas razones, pero hay que trabajarlas, porque predominan las malas noticias en todo esto. Por ejemplo, en este trabajo de Jones y colaboradores en la revista Penas, muestran cómo es posible compatibilizar dos cosas que muchas veces no iban de la mano, que es mejorar la salud de las personas y mejorar la salud de los ecosistemas. En este caso, en un bosque de Indonesia, en uno de los lugares con mayor biodiversidad, un programa de desarrollo de asistencia médica rural se pudo acoplar con medidas de conservación para corregir la deforestación y la tala ilegal. Así que puede mejorar la salud de las personas y de los ecosistemas a la vez y cada vez hay más evidencias de esto. Internalizar las externalidades funciona. En un estudio en las repúblicas bálticas se vio que repercutir estas externalidades ambientales en la generación de emisiones, en las actividades que provocan daño ambiental, es un disuasor muy potente y reduce las emisiones. También funciona el ponerle un precio alto al carbono. Hemos estado en momentos en los que el carbono, la tonelada de carbono, solo valía $4, con lo que era muy barato emitir y contaminar. Sin embargo, ya estamos en los $50 y Joe Biden, por ejemplo, propone que se lleguen a los $100 por tonelada. Esto ya se ha comprobado muchas veces, como el trabajo de Best y colaboradores, que reduce las emisiones al tarificar el carbono. Y tenemos también ejemplos sobre la fiscalidad y muchos otros casos que nos van mostrando de acciones que podemos hacer y que tienen un efecto positivo. Otro paso esperanzador, pues ya tenemos evidencias, en el Observatorio de Sostenibilidad han recopilado datos del Banco Central Europeo y se muestran cómo las emisiones de CO2 están ya de forma mantenida durante 2 décadas, desacopladas del incremento del Producto Interior Bruto. No es suficiente, pero es necesario este desacople. Tenemos que crecer, desarrollarnos sin aumentar el CO2, sin aumentar nuestra huella ambiental. Incluso este mismo año, la asesora financiera Bloomberg muestra que parecería existir un punto de inflexión positivo en la inversión de los bancos en proyectos verdes. Por ejemplo, analizando JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, el gigante de Wall Street, cómo ya en este año los proyectos verdes, los préstamos verdes, una financiación sostenible, está ganando en importancia por primera vez en más de 10 años a los proyectos relacionados con combustibles fósiles. Así que bueno, para concluir, el planeta ni sufre ni padece. Podemos hablar de salvar el planeta, pero en realidad no hay que salvar al planeta. A lo que hay que salvar es a nosotros
de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Fantástico. Dejamos en tus manos el inicio de la discusión y seguro que va a haber muchas manos levantadas. Gracias. Bueno, un placer. Por romper un poco el hielo, estaba pensando que igual algunos os preguntabais cómo he llegado a esto, ¿no? Yo empecé la tesis cuando la Cumbre de Río, bueno, no la empecé, en realidad la terminé prácticamente cuando estaba la Cumbre de Río en el año 92, la Cumbre de la Tierra, y di mi primera charla de cambio climático casi como un hobby hace 27 años, ¿no? Y todavía guardo algunas transparencias y diapositivas de entonces que tienen una tremenda actualidad. Conforme pasaron los años, documentaba en mis experimentos y en mis datos y en mi laboratorio y en nuestro grupo, pues los impactos de la actividad humana en la biosfera, que ha acabado generando una asignatura en la Universidad Rey Juan Carlos, que la verdad que es bastante tremenda, porque le pone en los hombros de los chicos y chicas pues un montón de evidencias sobre ese impacto, ¿no? Y por eso desarrollé con ellos esta idea de las razones para el optimismo, para intentar cargarnos las baterías emocionales con datos científicos que nos digan hay salida, hay luz al final del túnel, ¿no? Y ya el aldabonazo final lo supuso hace 3, 4 años cuando nuestros colegas norteamericanos nos pedían un SOS a los europeos, a los científicos de Europa, diciendo, vamos a ver, aquí en Estados Unidos tenemos una represión con el gobierno Trump, los datos incluso climáticos nos los intentan manipular, tergiversar, incluso se toman represalias con nuestros salarios. Si nos pronunciamos, por supuesto, países como Rusia o China no tienen la situación para que los científicos se pronuncien en cosas polémicas y quedaba la bola en el tejado de los científicos europeos. Y ahí fue cuando ya, digamos, decidí tomar un poco más parte activa de combinar, de utilizar este cerebro de científico que nos ha ido formando a partir de la tesis, pues los diversos proyectos y programas en los que uno se va embarcando para conectar, para hacer conexiones entre aspectos de la ciencia y de la actualidad y de los datos y aprender a contarlo en adición y en colaboración y en complicidad con los medios de comunicación, los profesionales de la comunicación que a veces lo que no son es buenos conocedores de estas materias. Y así me podéis entender un poco mejor con esta improvisada biografía. Y a partir de ahí, bueno, podemos llevar, como entiendo que he tocado tantos temas, desde economía hasta física, pasando por ecología, pues podemos derivarlo a lo que os parezca más sugerente. He visto levantar la mano a Leo y a Elías también, entonces voy a ir mirando por si acaso. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, Ángela. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola. Me encanta verte otra vez y escucharte, naturalmente. Yo solo quería, nada, pues comentar un aspecto que casi ni siquiera es una pregunta, es un comentario, ¿no? Este fin de semana, como todos los meses, a final de mes, compro la revista Quercus, que me encanta. Llevo 40 años comprándola. Tú has participado en ella, eres colaborador y lo conoces muy bien. Y esta es una revista que es extraordinariamente interesante porque denuncia muchos aspectos negativos y que hay que actuar pues de deterioro del medio ambiente, pero también comenta los positivos, ¿no? En este número comentaban los excelentes resultados que han tenido los programas de conservación del lince ibérico y del oso, que son especies diana y bandera, ¿no? Y sumamente importantes por lo que tienen, por lo que su conservación supone de todo el ecosistema. Mi comentario es que muchas veces la esperanza está en las acciones locales, a pesar de que los problemas sean globales. Que los grandes problemas globales, como el calentamiento, no nos quiten el ánimo, no nos quiten la esperanza y no nos quiten la fuerza para actuar en aspectos de conservación puramente locales. Porque esto tiene mucho que ver con la biodiversidad, en fin, y con la esperanza también, porque cuando uno ve que a su alrededor programas de conservación tienen un efecto palpable,
pues ve el futuro también con otros ojos, ¿no? Claro. No, fenomenal. No puedo estar más de acuerdo, Leo, porque de hecho creo que las COPs, las cumbres del clima, las grandes instituciones que abordan problemas globales a la escala del problema, con cumbres globales, generan bastante decepción, ¿no? Y han generado mucha frustración. Y ahora se está, yo creo, en una época en la que se quiere volver a lo local, pero con una mirada un poco más coordinada. Yo creo que el desafío ahora está en coordinar lo local, pero revalorizarlo, como tú dices, porque es donde nos sentimos también, digamos, próximos a proyectos que vemos crecer y que podemos apoyar, ¿no? Mientras que las cosas globales llevan otros ritmos y muchas veces desvinculan a la gente y a la ciudadanía. Bueno, Elías Fereres estaba detrás. Sí. Voy apuntando nombres. Gracias. Elías estaba por ahí. Y si no, pasamos a Pedro Jordano. Ay, muchas gracias, Fernando. Excelente, como siempre, y verdaderamente pues, muy informativo y encantado de verte también. Y gracias a Ángela por coordinar también la presentación. Y nada, bueno, hay muchísimos temas con esto porque hay un montón de derivadas que muchas veces además pues, con Fernando he tenido la suerte de hablarlo y de discutirlo, pero yo realmente hay un punto que yo creo que sí es importante, que yo comparto ese optimismo, ¿no?, que tú trasladas sobre la situación, pero como decía Paul Romer, el Premio Nobel de Economía, mi optimismo pues es un optimismo condicional, ¿no? Yo creo que no podemos quedarnos tampoco en un mero diagnóstico y estar esperando a que nos llegue la solución como un regalo, ¿no? Y ahí yo creo que verdaderamente desde la comunidad científica tenemos que hacer una reflexión profunda sobre cómo podemos ser mucho más proactivos en vez de ser tan reactivos como estamos siendo, ¿no? Por ejemplo, desde la cumbre de Aichi, pues hemos perdido prácticamente una década entera desde la perspectiva de conservación de la biodiversidad, que yo creo que es un elemento central de la historia que tú estás contando, ¿no? Y el informe reciente, el de hace un par de años, de 2019, del IPBES, pues realmente es desolador. Entonces la biodiversidad está en caída libre, absoluta, ¿no? La cuestión es, ¿qué podemos hacer para escapar de esta especie de síndrome de Cassandra en el que los científicos parece que estamos embebidos, ¿no? Según el cual pues, nos mantenemos en una creencia de que podemos ver el futuro, pero no podemos hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que no podemos salvar lo que desconocemos. Y una de las fronteras que tenemos ahora mismo es el conocimiento de la biodiversidad. No sabemos cuántas especies hay en el planeta y además las estamos perdiendo sin conocerlas, sin ser capaces de darle nombre. Entonces, ¿qué prioridades consideras que deberíamos establecer respecto a esa limitación de conocimiento de la biodiversidad que tenemos? ¿Cómo podemos trasladar eso? Mira, justamente estos días está teniendo lugar el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en Madrid. Y vengo de unas jornadas esta mañana apresurado para conectarme con vosotros. Y yo creo que, fíjate, el papel de la ciencia a veces es recordar por qué conservar la biodiversidad, porque estuvieron bastante rato desarrollando los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos de la estrategia europea de la biodiversidad y realmente se palpaba que prácticamente nadie, con mucho respeto lo quiero decir, pero por simplificar el mensaje, entendía por qué hay que conservarla. Hay personas que todavía piensan que hay que conservarla por razones emocionales o por apego al territorio o porque le tenemos que dejar estos bichos y plantas a nuestros hijos, ¿no? Cuando les empecé a contar sobre la función asociada a la biodiversidad y que el que lleváramos mascarillas en el CONAMA en parte se debía a estos problemas que hemos comentado hoy de ¿cómo se llama?, de desbordamiento zoonótico, que es la palabra así más técnica, ¿no? Pero que en el fondo es enredar con la biodiversidad, pues no digo que se quedaran sorprendidos, pero era como, ahora lo entiendo. Y ahora empiezan a ver las conexiones con la economía, ¿no? Porque algunas de las conexiones con la economía se hacen porque está escrito en alguna directiva, ¿no? Pero lo bueno sería que lo entendieras. O
O sea, lo bueno sería que entiendas por qué hay una conexión con la economía y con la salud, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, no solo, como tú indicas, Pedro, recordar que las metas de Aichi pues, no se han cumplido y demás, que es una labor un poco triste, porque vienes a aguar fiestas. Normalmente cuando se celebra determinado informe, por fin se presenta el informe, cuando te lees el informe es como para cortarse las venas. Pero yo creo que también tenemos que añadir esa labor un poco casi docente, ¿no? de recurrir a la esencia. ¿Por qué? En el caso de la biodiversidad, ¿por qué la biodiversidad es importante más allá de cuestiones espirituales o metafísicas, ¿no? Y con el cambio climático, 3/4 de lo mismo. El cambio climático, mucha gente dice, 1,1, bueno, pues nada, si es un 1,1 grado. Bueno, pues cuando tú ves eres capaz de explicar un ciclo exponencial, un tipping point, y dices cómo ese 1,1 afectando al volumen de la criosfera puede tener una energía almacenada de gigavatios o teravatios capaces de poner en marcha un huracán, pues a lo mejor la gente empieza a decir, pues a lo mejor por eso tenemos que mitigar el cambio climático. No porque lo dicen en la cumbre tal o cual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Manuel, Laia y Juan Rojo en este orden. Adelante. Gracias, Fernando. Para mí una presentación magnífica, realmente magnífica. Hay una cuestión que me llamó la atención en una de tus diapositivas, que hay un círculo con los peligros. Uno de ellos es la pérdida de biodiversidad y otra es el incremento de nitrógeno. ¿Podrías elaborar un poco más sobre este último peligro, si eres tan amable? Sí, estos son los famosos límites planetarios de Rockström, que ya tienen hasta su página en Wikipedia y que son un clásico en muchos libros ya de ecología, de libros de texto, ¿no? Los límites planetarios que se fueron matizando y que generaron bastante contestación, porque claro, ¿cómo los mides, ¿no? ¿Cómo mides los límites del planeta? Entonces Rockström desarrolló, junto con su equipo y el Instituto de Resiliencia, pues métricas para esos límites y en los extensos anexos de las publicaciones determinan qué variables mensurables, estimadoras de los procesos, porque tú lo que quieres es llegar a contestar al proceso, ¿no? Pero tú lo que puedes medir es una determinada cosa. Entonces, para algunos procesos planetarios utilizaban proxies, ¿no? El tema del nitrógeno es el ciclo como tal está acelerado y transformado, sobre todo, como sabéis, desde que somos capaces de producirlo artificialmente, de fijarlo y sacarlo de la atmósfera y convertirlo en fertilizantes. Esto ha generado una explosión de nitrógeno en todos los ecosistemas del mundo, pero claro, cuanto más próximos a la agricultura y a las zonas de actividad. Y este nitrógeno puesto en circulación, robado de la atmósfera en cantidades cósmicas, realmente astronómicas, pues es lo que está poniendo en peligro, pues bueno, ecosistemas muy concretos como la laguna del Mar Menor, que está completamente eutrofizada, pero tenemos incluso los archipiélagos portugueses, ¿no? Sobre todo creo que es Madeira, siempre dudo entre Madeira y Azores cuál es el que tiene más contaminación de nitrógeno, pero que ya hay niños azules otra vez, aquello que en su día se interpretó asociado al nitrógeno y ahora vuelve a haber porque hay mucho nitrógeno en el propio agua de grifo. El nitrógeno es un problema muy grande. Mil gracias. Fenomenal. Gracias. Laia. Sí. Bueno, Fernando, muchas gracias por la presentación, que me ha parecido interesantísima y muy, muy amena. Gracias. Y gracias también por tu optimismo, porque yo me dedico más al estudio del pasado geológico y no soy tan optimista. Has citado algo que me interesa mucho, que son los tipping points, los puntos de inflexión, y entre los principales se encontraban los arrecifes de coral, que están amenazados por la acidificación oceánica, que también afecta a otros organismos marinos. Y bueno, mi pregunta va por ahí, porque yo creo que en relación a la acidificación oceánica, el problema no es tanto o no es solo la cantidad de gases invernadero que se emiten, sino también la velocidad, la tasa de emisión. Y si la velocidad o la tasa actual la comparamos con ejemplos del pasado geológico, vemos que cuando se emiten gases de tipo invernadero de una forma muy rápida, eso tiene unas serias consecuencias sobre la saturación de la calcita y el aragonito
en la superficie de los océanos y provoca acidificación oceánica, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Mientras que si esa emisión se prolonga a lo largo de miles de años, los efectos no son tan graves. Entonces, mi pregunta sería en ese sentido, dada la actual tasa de emisión de gases, ¿crees que hemos llegado ya a un punto de no retorno? Claro, bueno, realmente los tipping points se caracterizan por dos propiedades. Una vez que los cruzas, el sistema se porta diferente, y otra, es muy difícil volver atrás, ¿no? Esas son las dos características que los define, ¿no? Y la mayoría, como decía, son ciclos de retroalimentación positivo, que más lleva a más, que lleva a más, y eso no tiene regulación. El caso de los corales es paradigmático porque realmente se nos olvida, pensando que están ahí en las zonas sobre todo tropicales, se nos olvida el papel que tienen en la biodiversidad marina global, planetaria, ¿no? Se calcula que aproximadamente la mitad de las especies, por decir números redondos, tienen que ver en alguna fase de su vida o dependen de lo que ocurra en los corales. Entonces, los corales tienen un potente efecto planetario y son además muy sensibles a varias cosas, porque has hablado de la acidificación, que indudablemente es uno de los mecanismos, pero incluso la propia temperatura del agua del mar desequilibra la simbiosis, ¿no? Que es una simbiosis muy delicada y es muy sensible a las temperaturas. La productividad de las praderas de zostera, por ejemplo, de las fanerógamas marinas que viven muchas veces asociadas a estos corales, pone en riesgo el carbono azul. Un tercio del carbono azul está precisamente en estas praderas asociadas a arrecifes coralinos, con lo cual de pronto se empiezan a poner en marcha muchas cosas en cascada que amenazan varios aspectos del clima y de la biodiversidad del planeta. Respecto a lo del optimismo, es un ejercicio activo que todas las mañanas hago de intentar ver el lado bueno de las cosas o una pieza de información que me anime en este mensaje que tiende a ser bastante apocalíptico, la verdad. Y respecto a los corales, a los arrecifes de corales, hay varias iniciativas de regenerarlos, ayudarlos a que se regeneren y que apuntan a que algunas especies se dejan, aprovechando precisamente algo que ha mencionado Ángela, que tanto a ella como a mí nos gusta mucho de la plasticidad fenotípica y la epigenética, pues la epigenética de los corales está permitiendo en el laboratorio hacer algunos atajos y utilizar esas variantes más plásticas y más acomodables a las nuevas temperaturas para regenerar los arrecifes de coral. Hay márgenes para la esperanza. Una píldora estupenda de razones para el optimismo que me doy a mí mismo es simplemente ver los atolones después de las explosiones y los ensayos nucleares, ¿no? Cómo están de recuperados las islas Bikini, todos los arrecifes coralíferos, cómo se han recuperado 40, 50 años después de los ejercicios nucleares que los destruyeron, ¿no? Eso también es otro mensaje que dices, caray, la naturaleza tiene bastante músculo, ¿no? Pero no hay que fiarse, indudablemente. Son pinceladas para matizar el mensaje un poco de preocupación. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más de Juan Rojo, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Y gracias, Fernando Valladares, por una charla estupenda. Me ha parecido especialmente curiosa o interesante una diapositiva que has mostrado de la evolución del PIB comparada con las emisiones de CO2. Mi comentario es... si el PIB de alguna manera mide la economía, si uno quiere medir algo así como el bienestar, más bien lo que habría que representar es el PIB dividido por la población. Y entonces lo que yo me pregunto es si para ese cociente crezca, hay dos maneras, una es que crezca el PIB y otra es que disminuya la población. Claro. Ese último aspecto no lo veo casi nunca comentado, a pesar que el pobre Malthus en su día pues, le dio bastante importancia. Entonces, esa especie de bomba demográfica, porque hay bomba climática, bomba no sé, pero no oigo casi nunca hablar de la bomba, demográfica, y entonces me gustaría oír un comentario sobre eso. No sé, claro, ya al hilo de eso, si esa bomba demográfica se prevé que tenga algún tipping point. Bueno, en tu pregunta hay anidadas muchas preguntas y muchas contestaciones. Voy a intentar ser breve, pero a mí lo que me planteas me trae, en primer lugar, la noción que todavía, para nuestro enfado, se sigue enseñando en las facultades de economía,
Me consta que se sigue enseñando una derivada ambiental de la conocida como curva de Kuznets. Kuznets era un economista de origen polaco que estuvo en Estados Unidos, que hizo una labor de hormiguita para ver precisamente cuestiones relacionadas con el Producto Interior Bruto, ¿no? Como una medida de desarrollo económico. Luego la curva de Kuznets, que viene a decir que el Producto Interior Bruto se reparte de forma más igualitaria a medida que se desarrollan las sociedades, se fue transformando en una curva muy ad hoc de medio ambiente, en el cual esa curva tenía una forma de parábola, de tal forma que había un máximo y a partir de un determinado nivel de desarrollo de Producto Interior Bruto, la huella ambiental disminuía. Esto era el optimismo irredento que emanaban de esas interpretaciones del pobre Kuznets, que nunca vivió para ver esa interpretación y que probablemente no estaría nada de acuerdo, y que ha llevado durante décadas a generaciones de economistas de enseñárselo a ellos y a ellos mismos y a los propios estudiantes, algo que en el trabajo que he mostrado de Whitney y colaboradores, como otros tantos, demuestran que es falso, ¿no? Cuanto más dinero tenemos, más degradamos. No hay ninguna indicación de que haya un decrecimiento en nuestra huella ambiental con la riqueza. Entonces, eso es una parte. Otra parte es, ¿qué indicadores de desarrollo? El ser humano necesita tener objetivos de desarrollo. Bueno, pues ya hay muchos ensayos, hay varios informes, incluso empujados por el gobierno francés hace más de 10 años, de buscar indicadores de felicidad, indicadores sociales, indicadores psicológicos. Pensemos que las enfermedades psicológicas hoy en día representan el tercer o cuarto problema sanitario emergente. La gente no es feliz, puede tener dinero, pero la depresión, el estrés, en fin, un montón de malestares psicológicos están abundando. Entonces, ya hay toda una vía que van desarrollando indicadores de desarrollo, valga la redundancia, que no tengan que ver con el Producto Interior Bruto, que no tengan índices monetarios, sino que tengan otras indicaciones y de esa manera también ir desacoplando objetivos de desarrollo con objetivos meramente económicos en la idea tradicional. Y la tercera gran cosa que me sugiere tu comentario es nuestro amigo Malthus y la demografía en el sentido clásico. Por lo que yo he leído y por lo que entiendo de esas lecturas, en la Tierra cabemos todavía bastante más gente, mucha más gente. Pero no, claro, con la huella ambiental que tenemos los que estamos hoy aquí, ¿no? Lo que no podemos es necesitar tanta naturaleza para deshacerse o para proveer lo que cada día consumimos o excretamos o generamos como residuos, ¿no? Si cambiamos el modelo sobre la marcha, hay sitio para más gente. De hecho, hay mucho más margen, porque el tema de la demografía, uno de los dos indicadores demográficos va bien, ¿no? O sea, el que va mal es el obvio, seguimos siendo cada vez más gente en el planeta, pero la tasa a la que crecemos se ha estabilizado. Es el primer requisito para frenar, ¿no? Ya no nos aceleramos, seguimos creciendo pero de forma monotónica y eso ya es un buen indicador demográfico. Lo que pasa es que si sobre la marcha no vamos cambiando la huella ambiental per cápita, incluso los 8.000 millones de personas que ya somos, no cabemos en el planeta. Entonces, para mí el énfasis y para muchos, como el tema demográfico, por un lado va lento, por otro lado se choca con cuestiones conceptuales, religiosas, espirituales, políticas, es realmente un gran lío. En paralelo a que podamos reducir, reconducir la demografía, hay mucho trabajo que hacer en la huella ambiental per cápita. Sí, pero yo me refería solo al aspecto científico, no a otros. Gracias. Vale. Creo que ya estamos un poquito pasado el tiempo. Siento no poder dar la palabra a más personas que estaban deseando de participar. Quería recordar que en el chat han ido apareciendo mensajes a lo largo de la mañana agradeciendo las charlas, considerando que había sido una jornada magnífica. Quería también destacar que el presidente de Naturales acaba de tener que ir hace un momento y daba también las gracias a los ponentes y bueno, en particular, bueno, pues obviamente decía que estaba encantado de escuchar estas conferencias. Me refiero, por supuesto, a Miguel Delibes. Con esto tenemos que acabar. De nuevo, dar las gracias a todos. Decir que sería magnífico que estuviéramos en condiciones de ahora juntarnos y seguir hablando de todos estos temas. Y con esto solo me queda pasarle la palabra al señor presidente. Muchas gracias. Pues muy bien, muy brevemente, por supuesto, dar las gracias a todos los que desde el mes de febrero vienen trabajando en la organización de este evento, los miembros de la directiva,
los cuatro personas del comité que hoy han actuado, como Miguel Ángel aquí acompañándonos o presentando y trabajando con los ponentes, a los 3 ponentes, a los que han hecho preguntas y a todos los que han participado. Bueno, es la primera experiencia de esta conferencia general. Ciertamente no será la última, pero sí esperemos que sea la última remota y que, por tanto, pues en el mes de junio, previsiblemente del año próximo, podamos repetir, pero dando más énfasis a esa otra componente del que hablaba al principio, ese contacto humano, el vernos, el conocernos entre personas de las diversas secciones, para ilustrar, bueno, pues esa dimensión unitaria de la academia y esa dimensión interdisciplinar. Y bueno, pues otra vez gracias a todos y hasta otro año en esta conferencia general. Se levanta la sesión.